Pasamos horas alrededor de una mesa, sin darnos cuenta de todo lo que pasa ahí. Decisiones, silencios, conversaciones que no se repiten. En este podcast no hablaremos de mesas, sino de la vida que ocurre alrededor de ellas. En mi casa, la mesa no era un ritual, pero sí existía algo que era muy importante para todos nosotros como familia, y era que siempre comíamos juntos. Las cenas, los almuerzos, estuviéramos todos, estuvieran dos, estuvieran tres. Lo importante era que el espacio y el tiempo compartido fuera o era importante, ya sea para compartir lo que estuviéramos viviendo durante el día, para charlar o para simplemente acompañar desde el silencio. Eso para nosotros como familia fue base. Y fue base para mí para también desde ese momento explorar todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Tuve una mamá, o tengo una mamá, que para ella la mesa no era algo totalmente estructurado, pero sí tenía un mueble que para mí era un museo, en donde estaban copas de cristal, vasos, jarras, mantequilleros, servilleteros, mantelería. Para mí era un museo y era un cuarto que estaba lleno de arte. La única manera en que yo tenía proximidad a todos estos artículos era ofrecerme a limpiarlos, porque para ella era solamente en momentos muy especiales y puntuales en los cuales esto se podía usar. Yo crecí con toda esta maravilla de ver ese museo, de pensar, lo tiene allí, pero también él, ¿por qué no lo usa? ¿Por qué no plasmarlo? ¿Y por qué no lo usa diariamente con nosotros en la mesa? A partir de allí me encontré también con verlos a ellos como papá y mamá, estructurados en una dinámica en donde el arte de recibir era sumamente importante para ellos. Y me lo inculcaron a mí no desde la palabra de lo tienes que hacer de esta manera, sino de yo verlo constantemente en ellos de la manera en cómo recibían a sus amistades, a nuestra familia, desde el brindarte todo lo que tienen en casa, no desde la opulencia y de decirte mira todo lo que tengo, sino desde agradecerte que estás aquí compartiendo con cada uno de nosotros, de que estás compartiendo tu tiempo, de que realmente queremos que te sientas en casa. Y yo prácticamente de niña empecé como a abrazar todo esto, o sea, a encontrarle maravilla a ese escenario que ellos armaban de brindar, de alegría, de que todos esos momentos yo siempre los recuerdo rodeados de música, de que las personas que estuvieran allí con ellos no se querían ir, porque realmente la frase de sentirte en casa lo hacían real. Yo con todo este compendio de cosas y de maravillas, yo las fui guardando en esa mochilita inconscientemente sin saberlo, desde esa maravilla que podía ver alrededor de ellos. Y dije, ¿qué hago con esto? De manera inconsciente, no me lo dije. ¿Qué hago con esto? Y para mí fue, bueno, si ellos celebran a sus amistades y a la familia, yo también quiero celebrar a alguien, a quien puedo celebrar. ¿Cómo hago yo de esto algo mío? Y aparecieron los cumpleaños y aparecieron las navidades, que para mí son fiestas insignes y que son mi mejor herramienta para empezar a volcar todo esto que yo vi y desarrollé a lo largo de mi infancia y de mi vida. Yo contaba con la maravillosa herramienta de que así como mi papá y mi mamá tenían en ellos este don de recibir, mi abuela era una prodigiosa de la comida y de la cocina. Ella me acompañaba desde su momento. Para ella también la mesa no era algo completamente puntual. No, ella no necesitaba que la mesa estuviera completamente armada, pero la mesa era ese punto donde culminaba todo ese amor que ella ponía en la cocina para que tú comieras rico y te fueras satisfecho, quien sea que estuviera en casa y quien sea que la fuera a visitar. Esa era su insignia. Entonces yo me encontré con un lugar en donde tengo este museo de mi mamá, que lo quiero empezar a usar y a desarrollar. Tengo estas habilidades que estoy aprendiendo constantemente de ver cómo para mi papá y para mi mamá es sumamente importante cómo recibe y cómo se siente la gente alrededor y en su lugar y en su casa. Y prácticamente tenía un chef de restaurante Michelin en mi cocina, en la cocina de la casa, en donde era un banquete
en donde, listo, yo tengo un montón de eventos, es mi momento de brillar. Y tuve también la dichosa oportunidad de que ellos sin querer me habilitaron a mi creatividad, de decirme, de yo poder decirles, mira, mami, quiero utilizar el living y bajarlo al jardín de la casa. ¿Me lo permite? Siempre y cuando yo lo devolviera en las mismas condiciones en las cuales me lo habilitaron y me lo prestaron, yo podía hacer. Para mí era prácticamente armar toda una obra en la cual yo me imaginaba llegar a mi familia y a mis amigos, en cómo disponer la mesa, el que me permitieran el utilizar todas estas herramientas y todos estos elementos, y yo pararme desde lejos una vez que todo esto estuviera listo, de ver cómo disfrutaban y esperar esa sorpresa de, bueno, si esto está puesto de esta manera, ¿qué va a venir? ¿Qué es lo próximo? Para mí eso era maravilla, para mí era escenario y yo me encontré en ese escenario de descubrimiento y de disfrute que cada vez fue sumándose más. Cada vez que alguien quería celebrar un cumpleaños era, yo levantaba la mano, yo lo armo. Alguien quiere celebrar algo, yo lo hago. ¿Dónde va a ser? En mi casa, porque por supuesto, en ese entonces la casa de mi papá y de mi mamá eran mis herramientas. Yo allí podía utilizar cuanta cosa se me ocurriera para poder volcar. Ya después de tanto tiempo y de hoy en día tener mi casa, mi hogar, yo sentada en mi tranquilidad, en mi cotidianidad, un domingo, poniendo el desayuno, yo me di cuenta que había algo constante en mi vida. Y es que todo esto yo lo seguía haciendo. Que hoy desde mi espacio y desde mi lugar, lo hago para agradecer, para valorar el tiempo que compartes conmigo, para que la entrada de mi casa y el momento en que te sientes en mi sillón o te sientes a compartir una comida conmigo o un café o una charla, sea un momento inolvidable. Que para mí es mi regalo hacia tu tiempo, hacia tu espacio, hacia el que te dedicaras a escucharme, al que me permitieras escucharte. Para mí es muy valioso. Y yo me encontré con esto de que sí, lo hago hoy en día y lo sigo haciendo constantemente y que para mí eso tiene un valor intangible, que no existe lujo mayor e incomparable que el sentarse a escuchar a alguien, a hablar, a compartir y hacer de ese momento algo verdaderamente maravilloso. Yo hoy, desde ese lugar que también dije, bueno, lo tengo en mi casa y lo sigo haciendo en mi casa, dije, ¿por qué no hacer esto desde otro lugar? Y es donde pude volcarme como creadora y no sé si es decir o es muy ególatra decir como creadora, pero sí preguntarme, yo estoy segura que alguien más está abrazando la idea de cómo vivir los momentos de la misma manera de cómo los vivo yo. Y es donde dije, esto, o yo tengo que hacer algo con este escenario y que este escenario no puede ser nada más para mí, tiene que ser, o se lo quiero brindar al mundo entero. Y pude volcar todas estas herramientas que la vida me fue dando al trabajo, a que el mundo me diera la oportunidad y quienes tocan mi puerta me dieran la oportunidad de crear en base a sus historias, en base a que querer que los acompañe en este arte de recibir y de celebrar, en donde ya no solamente mi mundo y como yo lo veo, sino que me abren las puertas de esa historia y de ese mundo, en donde yo a partir de allí poder crear y hacer y sí sentarme desde afuera a ver cómo para ellos ese arte de recibir también es sumamente maravilloso y sumarle esa vista desde arriba o desde afuera de esta celebración, cómo verdaderamente les llega y lo guardan también para ellos. Para mí es una maravillosa herramienta. Hoy tengo mi casa, tengo mi propia familia, tengo mis propios vínculos y en esa interacción con todo lo que está pasando en mi vida me di cuenta de algo. Sigo haciendo lo mismo.
Lo sigo haciendo desde esta mesa, lo sigo haciendo poniendo y cada flor, lo sigo haciendo desde el recibir, desde el agradecimiento, desde el crear vínculos a través de esta base, desde el que vengan a mi casa y perciban el olor, lo que comen, las conversaciones, la compañía. El generar vínculos a través de esta forma que tengo y aprendí de decir muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por el vínculo, muchísimas gracias por querer compartir, sin decir mucho, sin decirlo grandemente, sino a través de los gestos. En esta forma también de compartir me llegan o me llegaron a través de la vida Irma, o amigas, quiero que me celebres el cumpleaños, por favor ayúdame a celebrar el cumpleaños, por favor, es Irma la que va a organizar la tarde de encuentro y sabemos que se va a encargar perfectamente de lo que vamos a comer y cómo lo vamos a hacer y dónde va a ser y estamos seguras que va a ser una sorpresa. Y esto lo digo desde mi propia satisfacción, desde el haberme encontrado con esas devoluciones de, no, pero es que Irma lo hace súper bien, o sea, Irma es la que va a organizar. Y una vez con todo este mundo armado, yo también me di cuenta de que yo esto también lo puedo hacer no solamente en mi espacio y en mi núcleo y en mi casa, esto también se lo puedo brindar a un montón de personas que tal cual encuentran ese diferencial en mí como persona, el cómo ver las celebraciones y el cómo ver los encuentros desde otro lugar. Y ahí es donde me volqué a mi trabajo. Me di cuenta de que no solamente era yo quien veía la vida de esta manera, que esta no era solamente mi base, que esta era la base para un montón de personas que tal cual, que veían la vida desde otro lugar, desde ese mismo compartir. Y es donde tomé toda esa mochila de herramientas que me dio la vida y me dije, ¿sabes qué? Es momento de salir al mundo y compartir esta mochila con todo el mundo, con quien obviamente quiera venir a utilizar esta mochila y estas herramientas que tengo. Y es donde nuevamente me vuelco al trabajo y a decir cómo lo comparto, cómo lo hago. Y es donde viene mi marca y el proceso de trabajarlo desde una manera un poco más estructurada, porque es desde el agradecimiento de que me comparten su historia, de que me abren las puertas de su universo, de que me permiten querer agradecer con ellos y hacer de guión y de guía en ese arte de recibir, que ese arte de recibir ya no solamente va a quedar en mi casa y que va a mutar a un montón de momentos que ni siquiera van a ser míos, van a ser de quienes quieran celebrar. Desde ese lugar me siento totalmente agradecida del que me permitan habitar su historia y sigo agradeciendo desde acá. Siempre sigo agradeciendo desde la mesa porque mi aporte a ese agradecimiento, sí, mi aporte al agradecer de todos ellos es volcar toda mi creatividad en todo eso que ellos quieren agradecer sin decir gracias, sino que el momento en que ellos también reciban, a quienes quieran recibir para celebrar lo que quieran celebrar, se sienta en una flor, se sienta en lo que están comiendo, se sientan en que fue tomado en cuenta la manera en cómo están distribuidos en una mesa, que se puedan mirar a los ojos, que solamente se preocupen por eso, solamente se preocupen en cómo mirarse a los ojos y en conversar. Y que yo fui puente a través de esta mesa de infinidades de memorias que van a llegar a mí a través de esto que olí ese día me recuerda a otro momento que viví. O muchísimo más adelante, que también ha pasado, él después de haber compartido o después de haber armado cualquier tipo de celebración, en específico un cumpleaños, y pasaron 2 años y que dijeran, esto huele a ese momento, para mí es muy satisfactorio y para mí es el mejor lenguaje para volver a decir gracias por querer estar allí y compartir. Este podcast nace porque creo que hay algo profundamente humano en detenerse y evaluarnos en lo que pasa acá. Este podcast nace de esa necesidad que tengo de querer contarlo, de el haberme encontrado con esta maravilla de vehículo, de historia, de universo, de escenarios, de experiencias vividas, de recuerdos.
porque para mí la mesa es recuerdo, es poder volcar todo lo heredado, todo lo que pude sustraer de un montón de vidas, de un montón de visiones, y que pienso que no solamente tiene que quedar acá, lo podemos conversar, que la manera de rendirle tributo a todos esos momentos vividos es conversándolo, y que estoy segura que no soy yo la única que ve con ojos de admiración hacia un elemento tan intangible y tan dado por sentado como es la mesa, y desde agradecimiento a todos los momentos que ella nos brinda a cada uno de nosotros. Desde el sentarnos a escribir, desde el sentarnos a hablar, desde el sentarnos a hacer silencio, desde las comidas compartidas, desde que esto es una herramienta de trabajo, desde infinidades de lugares. Entonces me encontré con esto, vamos a conversarlo. Necesito conversarlo, necesito contarle al mundo que yo me acabo de descubrir con toda esta mochila y toda esta maravillosidad que brinda esta tablita de madera, que para algunos son unas tablitas de madera, para otros tendrán otro tipo de elementos. Para mí, lo que sea, o el elemento que sea, trae magia con lo que le volcamos. Entonces me encuentro aquí conversándolo contigo, y no sintiéndome en este universo gigantesco con esta cantidad de cosas que tengo a mi alrededor, sola, viendo la mesa, sino compartiéndolo contigo y expandiendo esto que significa para mí la mesa. Y que estoy segura que para ti, si llegaste hasta acá, resonó de la misma manera. Y si no resonó de la misma manera, estoy segura que vas a mirar la mesita de noche, tu mesita ratona, tu mesa de living de otra manera. Y la vas a empezar a habitar desde otra manera. Yo te invito a que me cuentes tu universo, a que me cuentes cómo habitas tú tu mesa, de qué historia maravillosa trascendió con tu mesa, qué seres compartiste con esa mesa, y con qué otra visión la vas a poder habitar ahora que pudimos compartir todo este universo, que para mí es un escenario, capaz para ti es un vehículo y es fuente de un montón de otras cosas. Agradezco el que estés aquí, agradezco el que me hayas permitido compartir todos estos pensamientos que brotan desde todo lo compartido durante mi vida. Agradezco la compañía y agradezco el que quieras compartir y que quisieras compartir esta mesa, que tiene un montón de valor para mí, porque yo pude volcar en esta mesa estas copas que las hablaba al principio y que son las copas que acompañaron en la boda de mi mamá, esa mantequillera que hablé que limpiaba, el poderla tener acá, lo que fui adquiriendo durante la vida, desde ese gusto de yo quiero poner en esta mesa para celebrarme y para celebrar. Esta es mi manera de agradecerle a la mesa, esta es mi manera de decirte gracias y de esperar que quieras seguir compartiendo conmigo todo este universo que será Rituales en la Mesa, en donde estoy segura que me acompañarán un montón de personas que quieran compartir cómo habitan su mesa y por qué habitan su mesa. Las mesas no se arman solas, se construyen con personas. Por eso, seguir este espacio, volver a escucharlo o compartirlo con alguien más no es solo una acción, es la forma en la que esta mesa sea grande y cada vez seamos más los que elijamos sentarnos en ella para seguir siendo parte del ritual.